Hola amigos que nos acompañan nuevamente en nuestra campaña juvenil. El tema lleva por título Señor, yo iré, libérame. Antes de empezar, inclinemos nuestros rostros para orar. Gracias Señor porque nos acompañas en esta hora. Te pido de tu dirección, que tu Espíritu Santo hable a través de mí. Te pido que podamos entender con claridad el mensaje que se va a transmitir. En el nombre de Jesús, amén. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Uno de los líderes cristianos más reconocidos de los últimos tiempos fue Charles Colson, quien además de ser un distinguido escritor, se preocupó por aquellos que sufrían en las cárceles. Sin embargo, Charles Colson era conocido como el genio del mal. Durante años sirvió a la presidencia de los Estados Unidos y se vio envuelto en escándalos y abuso de poder. Después de ser encontrado culpable de diversos cargos en su contra, Charles permaneció en prisión por un periodo de 7 meses, pero allí encontró el perdón de Dios y experimentó el perdón de sus pecados. Cuando la noticia de la conversión de Colson al cristianismo se filtró en la prensa en 1973, el Boston Globe expresó: si el señor Colson puede arrepentirse de sus pecados, hay esperanza para todos. Colson fue liberado no solo de su prisión física, sino también de la prisión espiritual. El día de hoy quiero que meditemos en el poder de Jesús para dar libertad. Por eso, quiero que me acompañes con tu Biblia a buscar en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, de los versículos del 1 al 20, la siguiente historia. El Evangelio de Marcos es el segundo de los 4 evangelios. Aunque está después de Mateo, los estudiosos dicen que fue el primero en ser escrito de los 4 evangelios. Como dato interesante, me gustaría resaltar que el Evangelio según Marcos debería ser el Evangelio según Pedro. Te preguntarás por qué. Simple, porque Pedro fue quien le dictó a Marcos el Evangelio. Nada más y nada menos las experiencias vividas de Pedro junto a Jesús. Antes de continuar, es importante que sepas quién era Marcos. De acuerdo con el libro de los Hechos, era hijo de una señora llamada María, dueña de la casa a donde fue Pedro luego de ser liberado de prisión por el ángel. El principal nombre de Marcos era Juan, y es por esto que en la iglesia se le conocía como Juan Marcos. Marcos fue el acompañante de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero al ver los peligros y problemas que tenía la vida de un misionero, se regresó. Sin embargo, Bernabé le dio una segunda oportunidad, convirtiéndose en un gran líder, predicador y escritor usado por Dios. La historia de Marcos nos muestra el valor de una segunda oportunidad. Al igual que Marcos, puede que conozca a jóvenes que estén desanimados en la fe. ¿Qué necesitan ellos? Un Bernabé que les diga que en Jesús pueden encontrar una nueva oportunidad. Marcos escribió muchas historias de Jesús y el poder que tiene de libertar. Pero de todas las historias que escribió en su evangelio, la más conmovedora y dramática es el encuentro de Jesús con el endemoniado Gadareno. Leamos juntos esta historia registrada en el capítulo 5 del Evangelio según Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos,
corrió y se arrodilló ante él. El día anterior a este encuentro, Jesús se encontraba junto con sus discípulos en el ojo de una tormenta. Ante esta tormenta que amenazaba hundir en la barca, se escuchó la voz del maestro decir: «Calla, enmudece». Y de inmediato la tormenta cesó y vino la tranquilidad. A la mañana siguiente, Jesús y sus discípulos desembarcaron a la orilla del mar de Galilea, cerca de una ciudad llamada Gadara. Cuando llegaron allí, se dio una inusual bienvenida. De los sepulcros salió un hombre arrastrando gruesas cadenas. Su cuerpo sangraba de las heridas que él mismo se infligía. Su cabello largo y enmarañado, combinado con sus ojos rojos, daba la impresión de que aquel hombre, más que un ser humano, parecía una bestia. Al mirar este cuadro te preguntarás, ¿por qué este hombre vivía en las cavernas? ¿Por qué se autocastigaba? La Biblia nos dice que este hombre estaba siendo dominado por un espíritu inmundo. Tristemente, este hombre no estaba actuando bajo voluntad propia, sino que estaba siendo dominado por fuerzas espirituales de maldad. En otras palabras, estaba bajo el dominio de demonios. Amigos y hermanos, hoy en día las personas creen que las historias de la Biblia son mera ficción o que Satanás y sus demonios son mentiras. Pero permíteme decirte que la Biblia nos dice lo contrario. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». De igual manera, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, se nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Satanás existe y sus propósitos no son buenos. ¿Sabes qué es lo que el enemigo quiere hacer con la vida de las personas? Mira lo que nos dice Jesús en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir». El enemigo busca destruir nuestras vidas. Él no quiere nada bueno con las personas. Él solo busca llenar nuestras vidas de oscuridad, dolor y tristeza. El poder de Satanás es grande, pero el de Dios es aún más grande. La historia nos dice que el endemoniado cayó a los pies de Jesús, Satanás tratando de esclavizarlo y Jesús de dar libertad. La historia continúa diciendo: «Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Porque le decía: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y respondió diciendo: «Legión me llamo, porque somos muchos». Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aquel hombre que había sido esclavo de las tinieblas fue liberado por Jesús. Sus cadenas fueron rotas, su mente restaurada. ¡Qué poderoso es nuestro Dios! ¿Qué pasó después? El hombre, después de ser liberado, le rogó a Jesús que lo dejara ir con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». En cumplimiento del mandato de Jesús, este hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquel hombre ya era un hombre libre y comenzó a contarle a otros las maravillas que Jesús había hecho en su vida.
Querido amigo y hermano, esta historia nos muestra el poder que tiene Jesús para liberarnos de cualquier cadena, problema, sin importar cuán grande sea. ¿Tienes alguna duda de esto? Mira lo que nos dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados. ¿Entendiste? Dios, a través de Jesucristo, nos ha librado del poder de las tinieblas. El poder de Dios es grande. Puede librarte de cualquier cosa que te esclavice. Puedes salir de cualquier lugar diciendo, soy libre en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó con Charles Colson después de salir de prisión? Al igual que el endemoniado Gadareno, fue y contó a otros las maravillas que Dios hizo en su vida. Se cuenta que días antes de Colson salir de la cárcel, él se encontraba en sus propios asuntos en su dormitorio, mientras que otros de los reclusos se encontraban jugando cartas y uno de ellos, muy alto, le dice a Colson, oye Colson, en unos días vas a salir de la cárcel, ¿qué harás por nosotros? De pronto, toda la sala quedó en silencio esperando una respuesta y Colson dice, haré algo por ustedes, muchachos. Nunca los olvidaré. Pero Archie exclamó, ¡buh! ¡Es mentira! Muchos han dicho lo mismo. Conozco a varios como tú. Han pasado por aquí y nunca han hecho nada por nosotros. Todos dicen las mismas cosas, pero nadie hace nada. Nadie se interesa por nosotros. Nadie. Pero hoy en día, casi 35 años después de esta conversación, miles de voluntarios cristianos de iglesias en 113 países alrededor del mundo se preocupan lo suficiente para visitar la prisión, ayudar a los presos, ayudar a los familiares y compartir las buenas nuevas de Cristo con los presos. Esto gracias a que en el año 1976 Colson fundó Prison Fellowship Endowment Fund, Confraternidad Carcelaria, la cual, en trabajo mancomunado con las iglesias, se ha convertido en la más extensa confraternidad para ayudar a los prisioneros, exprisioneros y sus familiares. El endemoniado Gadareno fue libertado y de inmediato comenzó a decir a otros las maravillas de Jesús en su vida. Charles Colson fue liberado de prisión y comenzó su ministerio para ayudar a otros que estaban en prisión. De igual manera, cuando experimentamos la libertad que nos otorga el Evangelio, no podremos permanecer en silencio. Comenzaremos a contar a otros las maravillas de Dios en nuestras vidas. Mi plegaria es que hoy experimentes la libertad que solo Jesús te puede dar. Al igual que el hombre Gadareno, tú también dirás, Señor, yo iré.